para nosotros y que lo podamos también poner en práctica en nuestra vida diaria. Señor, que podamos ser fieles siervos tuyos, cumpliendo tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Uno de los problemas que sin duda alguna vivimos en la sociedad hoy en día, hermanos, es la manera en que vemos la vida. En alguna ocasión les comentaba que hay un ejercicio donde nos ponen un vaso con agua hasta la mitad. Y la pregunta que nos hacen es, ¿está medio vacío o está medio lleno? Y dependiendo de la respuesta, es nuestra óptica de la vida. Quien dice está medio vacío, ve la vida de una manera negativa, porque se está fijando en lo que no hay, ¿sí? Y a veces somos así, nos fijamos en lo que no tenemos, nos fijamos en lo que no hay, ponemos atención en lo que no hay. En cambio, quien ve el vaso medio lleno, ve las cosas bajo una perspectiva positiva. ¿Por qué? Porque está fijándose en lo que sí hay, en lo que sí se tiene. Y hermanos, lo mismo sucede cuando nosotros vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y como padres nos pasa. ¿Cuál es la opinión que tienen nuestros hijos de todas las recomendaciones y los consejos que les damos, hermanos? Y no es algo que pase nada más en esta generación, Pasa en todas las generaciones y todo lo vivimos porque todos fuimos niños, hijos alguna vez y ahora somos padres. Pero ¿cuál es la primera perspectiva que encontramos? Que la manera de pensar de ellos, según ellos, es la mejor. Nosotros ya somos anticuados, ya somos chochos, ya lo que nosotros decimos ya pasó de moda. Y bueno, hay algunas cosas en las que sí tendríamos que decir que es cierto, que ya estamos caducos. ¿Por qué? Porque no nos hemos actualizado. No conocemos lo que se vive hoy en día. No sabemos el origen de muchas de las cosas que enfrentamos. Por ejemplo, hoy en día sabemos que está eso de la ideología de género. ¿Alguien recuerda o sabe cuál es el origen de la ideología de género? ¿Dónde está? Los jóvenes no me respondan porque lo acabamos de recordar hace rato, A ver, los adultos, ¿de dónde viene esta ideología de género? ¿No, hermanos? No, esas ya son consecuencias. La estrategia 2030, que ya ahora ya no es 2030 nada más, sino ya se amplió al 45, ¿sí? Ya hay una ampliación más. No, hermanos, fíjense entonces, esto es una realidad que tenemos, hermanos. Esto de la ideología de género es un concepto que se maneja actualmente y no nos hemos dado el tiempo en investigar de qué se trata, de dónde surge. Y hermanos, el surgimiento de esta ideología se da en la teoría marxista-leninista. Fíjense, estamos hablando desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque allá se habla de la lucha de clases, se habla de enfrentar al poder. Y eso es lo que hay detrás de la ideología de género. ¿Por qué? Lo primero, estamos en contra de las tradiciones. En este caso, vamos a especificar del matrimonio. Siempre se nos ha dicho que un hombre se tiene que casar con una mujer. No, rompemos con ese estereotipo y hoy en día yo me puedo casar con quien quiera. Me puedo casar con un hombre, me puedo casar con una mujer y señalábamos hace rato con los muchachos, hasta con animales. Porque ya se ha visto en las noticias de personas que se casan con animales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que se estipula, la lucha de clases. ¿No acaso estos son los postulados marxistas, hermanos? Entonces, viene de allá. Y fíjense, algo que tenemos hoy en día que jamás nos imaginamos que pudiera originarse en esa situación. Siempre nosotros lo vimos desde el punto de vista económico, político y militar. Pero las consecuencias son también desde esa época. Pero bueno, eso nos tiene que hacer pensar, hermanos, ahora que estamos celebrando el mes de la Biblia, en cuál es el acercamiento que nosotros vamos a tener con la Biblia precisamente. ¿Por qué, hermanos? Porque de eso va a depender la respuesta que nosotros demos, no solamente a nuestros jóvenes, sino en general ante toda la gente. ¿Ya se fijaron cómo se titula la reflexión de este día, hermanos? ¿Tradición o verdad bíblica?
¿sí? ¿En qué me voy a fijar, hermanos? ¿En la tradición o en la verdad bíblica? Y esto tiene mucho que ver, hermanos, les decía, con el acercamiento que nosotros vamos a tener con respecto a la Escritura, porque hay dos maneras de acercarnos a la Biblia, hermanos. La primera, que es la que nosotros tendríamos que seguir, es dejar que la Biblia me hable, dejar que Dios utilice esta herramienta que nos ha dejado para indicarme qué es lo que tengo que hacer. Eso es lo que yo debería de hacer cada vez que yo voy a la Biblia, hermanos, pero lamentablemente muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo ideas preconcebidas y entonces voy a la Biblia para justificar esas ideas preconcebidas. Y entonces ya encuentro uno que otro texto y de ahí saco una serie de ideas con las cuales yo voy a actuar. De ahí, por ejemplo, han salido las sectas. ¿Alguien sabe de dónde sale el nombre de Testigos de Jehová? Hay un texto que está en la Escritura, en Isaías, donde Dios le dice a su pueblo, vamos a hacer un juicio y ustedes van a ser mis testigos, ¿sí? Entonces, los fundadores de esta secta dijeron, ahí dice el Señor mismo, ustedes van a ser mis testigos, por lo tanto, somos testigos de Jehová. Pero esa es la idea preconcebida que ellos tuvieron para acercarse al texto. Pero en realidad el texto nos está diciendo que Dios va a utilizar a su pueblo como testigo en el juicio que Él va a empezar en contra de ellos mismos. Cosas muy diferentes. Y así podríamos ir mencionando, hermanos, muchas circunstancias con las cuales nosotros nos podemos autojustificar. Y esto no es nada nuevo, hermanos, ¿eh? No es nada nuevo. ¿Quién fue el primero que se autojustificó? Adán. La mujer que me diste por compañera, ella fue la que hizo que yo cayera. No le estaba echando la culpa a la mujer, le estaba echando la culpa a Dios. Y le estaba diciendo, mira, yo estaba tranquilito, yo estaba trabajando, yo estaba haciendo lo que tú me encomendaste, pero tenías que venir y ponerme una mujer y por eso caí. La autojustificación. Por eso, hermanos, es importante entonces que nosotros consideremos ¿cuál es la forma con la que nos vamos a acercar al texto bíblico? Porque de ahí va a partir muchas de las respuestas que nosotros demos ante cada situación que vivamos. Vamos a ver qué es lo que nos plantea lo que acabamos de leer. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Fíjense, hermanos, que aquí hay un punto interesante porque es el que le da origen a todo esto. Primero dice que estaban los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley, hermanos? ¿Los fariseos o los escribas? Los escribas. Los fariseos eran la autoridad suprema allá en el Sanedrín. Y sí, exponían la ley, pero quienes interpretaban eran los escribas. Los escribas fueron los que vinieron no a modificar la ley del Señor. Porque pensemos, para esos entonces, ¿cuál era la ley de Dios, hermanos? ¿Cuál era? No es lo que nosotros tenemos hoy en día como la Biblia, que tiene 66 libros, que está dividido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no. Para la época de Jesús, solamente eran los 10 mandamientos. Y si querían complementarla con lo que llamaban los escritos de Moisés, ¿sí? O la Torá, o para nosotros el Pentateuco. Y bueno, en el Pentateuco, hermanos, encontramos todas así las normas que Dios nos deja con respecto a nuestra vida. Y hay leyes que hablan de lo religioso, porque sí, los 10 mandamientos comienzan con la vida religiosa, pero hay mandamientos sociales, hay mandamientos económicos, hay mandamientos de salud, hay mandamientos sociales en diferentes aspectos, pero también hay leyes de limpieza e higiene, ¿sí? Y sí, se consideraba el lavarse las manos como no un requisito indispensable para cumplir con la ley, sino por cuestiones de higiene, hermanos. Y eso nosotros lo sabemos.
Sabemos que si no nos lavamos las manos, puede haber una serie de virus y microbios en ellas que al entrar en contacto con los alimentos pueden dañar nuestro cuerpo. ¿Por qué nos enfermamos del estómago, hermanos? A veces le echamos la culpa que comemos en la calle. No es nada más el comer en la calle, es porque no nos lavamos las manos. No tenemos esa higiene para resguardar nuestra salud. Pero vinieron los escribas y en esa interpretación de esta recomendación dijeron, bueno, tenemos que esclarecer qué significa lavarse las manos antes de comer. Y se dieron cuenta cómo dice aquí el texto, nada más habla de que no se lavaron las manos. Dice ahí, comían el pan con manos inmundas. Llama la atención esta palabra, hermano, porque ¿qué representa lo inmundo, hermanos? ¿Qué representa? ¿No lo inmundo representa lo pecaminoso, lo sucio, lo peor? Entonces, fíjense a dónde llevan un mandamiento, una norma del Señor, que se trataba nada más de una cuestión de higiene, a algo pecaminoso. Ya ellos habían interpretado bajo su propio concepto que el lavarse las manos implicaba que la persona tenía manos inmundas. Y si alguien era inmundo, ¿qué decía la ley, hermanos? Aquí sí, ¿qué decía la ley con algo inmundo? Había que hacer toda una serie de rituales para purificarse. Y aquí menciona algo de eso. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, claro, Marcos hace la aclaración, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Fíjense, no dice una vez que se laven las manos, sino dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Una exageración de una práctica que nada más con una vez que nos lavemos las manos es más que suficiente, pero él decía, no, hay que lavarse constantemente las manos antes de comer para quitarle lo inmundo a las manos. Con manos limpias, con manos santas, hay que comer. ¿Sí? Y cuando uno va a la esencia del mandamiento, hermanos, esto no tenía nada que ver con eso. Nada tenía que ver. Sin embargo, aquí está lo que les digo. Esas ideas preconcebidas que traían estos hombres hacían más duro el mandamiento. Lo hacían más inflexible, porque hermanos, imagínense antes de comer, tener que lavarme las manos varias veces, no por un sentido de higiene, sino por un sentido de ritualismo. Por algo el Señor Jesús le saca el texto que viene más adelante. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto, hermanos, es en lo que hay que tener mucho cuidado. En tradiciones de los hombres, hacer mandamientos. Por ahí dice que hay un dicho latín que dice que vox populi, vox deo. La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Será cierto, hermanos, eso? Para nosotros no puede ser cierto, hermanos. No puede ser cierto. Porque entonces estaríamos como los fariseos y los escribas estableciendo una serie de normas, de leyes inflexibles. Y por eso el Señor Jesús les decía a los fariseos, ustedes imponen cargas al pueblo que ni siquiera ustedes son capaces de llevar. ¿Por qué? Porque había el mandamiento, había la ley, había el reglamento, o sea, explicaciones de detalles tan sencillos que ellos lo complicaban todo. Y ahí es donde, hermanos, entra la reflexión, sobre todo porque le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan y vuelven a repetir con manos inmundas? ¿Por qué? ¿Por qué los dejas comer con manos inmundas? Y todavía, versículo número 4 dice, volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos.
Marcos no nos da demasiada información, hermanos, pero el problema no era en que lavaran los trastes, sino en que había también rituales para lavar los trastes. Es como lo que sucede a veces en casa, hermanos. Cada una de ustedes, hermanas, que lavan los trastes, tienen una forma de lavar los trastes. Y esa forma de lavar los trastes se la enseñan a sus hijas. Y sus hijas se las van a enseñar a sus nietas. Y así se va a ir. ¿En qué se va a convertir con el paso de los años? En una tradición. Y si no lavan los trastes así, viene el regaño, la llamada de atención y un montón de cosas. Porque no lavaste los trastes como a mí me gustan, dicen. ¿O no dicen eso? Igual en la cocinada. Es que no cocinas como a mí me gusta. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, no han tenido problemas con su mamá por las cuestiones de la cocina? El cómo preparan los alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo ustedes aprendieron de ellas, pero después ustedes le fueron dando su propio toque, su propio sazón, y cuando invitan a la mamá y llega y prueba, esto no está bueno. ¿Pero por qué? Si lo hice como tú me lo enseñaste. No es cierto. Y empiezan los problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una práctica sencilla, una práctica donde a lo mejor, ¿qué si no lavo los trastes como me lo dijiste? Hay quienes, por ejemplo, primero desengrasan todos los trastes y luego de ahí lavan los cubiertos, luego lavan los platos, luego lavan los vasos, hasta el último todas las ollas y cacerolas y todo lo que tiene que ver. Pero si la hija lo lava de otra manera, no les cuento. ¿Sí? O cuando están enseñándoles a recoger las cosas y guardar las cosas en la cómoda. Si no lo hacen como yo te lo enseñé, ¡pum! Ahí les vacían el cajón y órale, otra vez. O los varones igual sucede, lavamos el coche y estamos enseñándole a nuestro hijo a lavar el coche, pero si no lo hace como yo le enseñé, no sirvió de nada. Y lo tienes que volver a hacer. O me estoy equivocando, hermanos. A lo mejor estoy hablando de otro lugar y no de aquí. Ando cerca. Bueno, hermanos, pues eso es en lo que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en las tradiciones que nosotros queramos imponer a los demás. A Jesús se lo quisieron imponer. Y quisieron obligar a Jesús a que sus discípulos se lavaran las manos, no por una cuestión de higiene, sino porque lo consideraban como algo inmundo, algo pecaminoso, algo de lo peor. Y uno dice, ¿realmente la situación es así, hermanos? O sea, ¿realmente es pecado no lavarse las manos antes de comer? ¿Ustedes llegarían al punto de los fariseos y los escribas, donde dice que si no se lavaban las manos no comían? ¿Lo harían? A lo mejor hay quien diga, sí, si no nos lavamos las manos no comemos. Pero nos olvidamos en ese sentido de otro detalle que más adelante menciona el Señor Jesús y que Mateo también lo retoma. ¿Qué es lo que realmente contamina al hombre, hermanos? ¿Lo que entra o lo que sale de su corazón? Lo que sale del corazón. Entonces el hecho de que yo me lave las manos o no debe ser algo pecaminoso. Sí, es una cuestión de higiene, sí. Es una cuestión para cuidar el buen estado de mi salud, sí, pero no tiene que ser algo pecaminoso, claro, a menos que haga cosas que tampoco son las correctas, ¿sí? Porque tampoco se trata, voy al basurero y recojo y limpio y así vengo y como. Tampoco eso, ¿sí? Sí, sabemos que si oramos por los alimentos el Señor los bendice, pero tampoco hay que buscarle, ¿sí? ¿No dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios? ¿Sí? Entonces, hermanos, este es el planteamiento que le hacen a Jesús. Pero dice Jesús, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, pero también hacéis muchas otras cosas semejantes. Y entonces le dijeron, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán,
que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermanos, les decía, esto nos tiene que hacer reflexionar entonces, no solamente en nuestra postura con respecto a cómo nos vamos a acercar a la Biblia. Porque a veces, hermanos, somos muy comodinos y a veces nos acercamos a la Biblia para buscar las justificaciones a lo que yo hago y a lo que yo digo. Pero no vamos a la Biblia para ver qué es lo que Dios quiere que yo hable, qué es lo que Dios quiere que yo haga, que muchas veces está en contra de lo que yo creo. Muchas veces está en contra de lo que yo no quiero hacer, o inclusive de lo que quiero hacer. ¿Qué va a pesar más en nuestra vida como iglesia, hermanos? ¿La tradición o la verdad bíblica? Pensemos, hermanos, en cuántas tradiciones tenemos como iglesia. Y hay que analizar cuáles de esas tradiciones bien vale la pena preservarlas y cuáles no vale la pena seguir practicándolas. Porque, hermanos, cuando le damos más valor a la tradición que a la verdad bíblica, estamos faltando a lo que Dios nos está pidiendo. Por eso, en nosotros está hacia dónde nos vamos a inclinar. El Señor Jesús instó y llevó a estos hombres a la reflexión diciéndoles lo que ya les había comentado. Lo que contamina al hombre no es lo que va a entrar a él. Y si los discípulos no se lavan las manos antes de comer, déjalos. Ellos piden la bendición de Dios para el alimento, no te preocupes. Y a veces, hermanos, nos preocupamos tanto en guardar la pureza de la iglesia que exageramos en algunos aspectos. Ojalá no seamos así. Ojalá no seamos más fariseos que los fariseos. Ojalá no seamos más legalistas que los escribas, sino que vivamos bajo la esencia del Evangelio, que es el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué vale más, decía el Señor Jesús, la vida de un ser o la ley? ¿Quién fue primero? ¿La ley o el ser humano? Y la respuesta es que primero fue el ser humano. Y la ley se hizo para que el hombre viviera lo mejor posible. Y que así hagamos, hermanos, con la ley de Dios, que la utilicemos para vivir lo mejor posible como hermanos. Decimos que somos una familia, ¿sí? Y aquí tienen un sobrenombre, aunque algunos digan, no me gusta ese sobrenombre, pero lo tienen. ¿Cuál es el sobrenombre de esta iglesia para sus miembros? Betelitas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque es algo que los identifica. Pero realmente, hermanos, pensemos en un equipo de fútbol. Pensemos en un equipo de fútbol. ¿Todos tendremos puesta la playera de los betelitas? ¿O habrá quien tenga la playera betelita y debajo de esa playera tenga otra totalmente diferente? Ojalá que no, hermanos. Ojalá que todos tengamos bien puesta la camiseta betelita y que vivamos para fortalecer la vida de nuestra iglesia. ¿Hacia dónde queremos ir, hermanos? ¿A dónde queremos llegar? Si queremos llegar a donde Dios espera que lleguemos, todos tenemos que unirnos. Una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos. Y que no antepongamos la tradición a la verdad bíblica y que nos dejemos llevar por las verdades del Evangelio, que son vida, que son libertad, que son esperanza, que son gozo. Que Dios nos bendiga.